Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la última sesión de esta larga serie sobre Apocalipsis. Espero que la hayan disfrutado, yo la disfruté muchísimo, espero también la hayan compartido muchas veces y la estén repasando, porque me imagino que más de una enseñanza ha sido relativamente difícil y necesita un poco de trabajo. No sé la verdad todavía qué es lo que voy a hacer, si voy a grabar alguna otra serie. Si quieren, pueden mandar alguna sugerencia, alguna idea, porque la verdad es que no han sido muy proactivos en mandar comentarios. Entonces, tal vez ahora que acaba esta, se les ocurre algo y podemos trabajar algún otro tema en conjunto. Bueno, ¿qué les parece si buscamos al Señor, como lo hemos hecho en cada sesión? Y le pedimos que Él nos guíe en esta última y preciosa sesión de lo que nos queda del capítulo 22 de Apocalipsis. Padre bueno, gracias por este privilegio de abrir tu palabra en libertad, de estudiarla y ahora, Señor, sobre todo poder dejarla como un testimonio para que sirva a muchos. Yo te ruego que cumpla su propósito. Tú sueltas tu palabra llena del poder de tu Espíritu Santo y haces que no vuelva a ti vacía. Y eso es lo que yo te ruego, Señor. Que juntos estudiemos esta palabra, la atesoremos en el corazón y por supuesto la pongamos en práctica. Mi Señor, guarda a todo aquel que está escuchando esta serie, que la está viendo, que está compartiéndola. Guarda, Señor, sus familias. Guarda, Señor, también mi vida. Te la ruego porque está en tus manos y el enemigo está pronto para destruir, para matar, para robar. Yo te ruego, Señor, que nos guardes del mal hasta la venida de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él, de nuestro Salvador. Amén. Quiero comenzar haciendo un breve repaso de lo que vimos en la sesión pasada, es decir, del capítulo 22, los primeros 5 versículos, donde el apóstol nos presentó la eternidad como si fuera el segundo huerto, ¿no es cierto? El segundo huerto en relación con el huerto de Edén. Y vimos esto de la simetría bíblica, que creo que es algo sumamente importante. Eso es lo que nos espera para el futuro y es algo precioso sin duda. Yo creo que podemos empezar a gozarnos de esa perspectiva. Pero la iglesia no puede vivir del futuro. Es necesario que tengamos los pies bien arraigados en el presente, porque en el presente tenemos una tarea sumamente importante que realizar. Sin embargo, claramente tenemos que estar muy claros en relación con lo que viene en el futuro para dimensionar también nuestra vida en el presente y sobre todo perderle el temor a la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículo 15, el autor de esa epístola nos dice que la muerte tiene un poder, un aguijón, y ese aguijón es el miedo. Y hay que quitarle ese aguijón a la muerte. No podemos tener miedo a la muerte porque para nosotros llega a ser incluso un privilegio. Es una promoción a todo esto maravilloso que hemos estudiado en estas series. Ahora, eso es lo que tiene que caracterizar la vida del pueblo de Dios, ya sea en una pandemia como la que hemos vivido, o en los terrores de la violencia que se desata a veces en nuestras ciudades, o también, si nos toca vivir parte de la semana 70, en lo que le ocurra a los creyentes en esa época. El miedo no puede ser parte de nuestra agenda ni de nuestras reacciones. Es natural, por supuesto, es parte de casi nuestro instinto de autopreservación, obviamente, pero tenemos que sobreponernos a eso por medio de la fe, entendiendo que nuestro Dios tiene el control, que Él promete y cumple. Dios siempre cumple. Por lo tanto, aprendamos a que estas enseñanzas nos permitan disfrutar del presente sin acumular tanto, sin hacer planes tan grandes y a tan largo plazo, porque la verdad no sabemos mucho lo que pasará en nuestras vidas en el futuro. Solo sabemos con mucha certeza que nuestro Dios tiene el control,
Y por lo tanto, fuera con el miedo, fuera con la depresión, y es necesario mantenernos en el hoy, trabajando, haciendo nuestra parte, con la seguridad de que Dios reina, Él tiene el control, Jesús vuelve por su pueblo, Él tiene sellado a los suyos y nos rescatará. Así que bienaventurados todos los que escuchan esta profecía y la llevan a cabo. Bueno, como un breve repaso, quiero mencionarles 4 cosas que estuvimos viendo la vez pasada, que son re importantes. En primer lugar, esto del árbol de la vida es un símbolo muy importante que habla de vida eterna y en perfecta salud. No tengo idea si será un árbol completamente literal o es más bien algo simbólico. No es tanto lo importante. No tengo ningún problema con entender que es un árbol literal, pero recordar ahora que estamos hablando del estado eterno, ya no es del milenio. El milenio es completamente como ahora, ya de carne y hueso, de tierra, de árboles, de ríos. Pero el estado eterno se describe en esas dimensiones que nosotros conocemos, pero cómo será en realidad, difícil de saber. Ya ustedes vieron en la descripción de la Nueva Jerusalén que se mezclan estas cosas de descripciones como las ciudades de ahora, pero en dimensiones que no son de ahora. Así que eso es el árbol de la vida. También nos habla de un río limpio que sale del trono de Dios mismo. Y por supuesto el trono que ya vimos es de Dios y del Cordero. Y claramente nuestro Señor Jesús habló de sí mismo como el agua de vida en su ministerio terrenal. Juan es campeón en mencionar estas cosas en el capítulo 4, en el capítulo 6 y sobre todo en el 7. Y esto es importante porque Jesús es el único capaz de proveer esta agua, que es mucho más que un agua física, como le dijo a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Es mucho más que agua física, es un agua espiritual, que es la que verdaderamente puede calmar la necesidad, la sed espiritual del ser humano. Otra cosa re importante de este resumen, de este repaso de los primeros 5 versículos, es que el brillo de la gloria de Dios va a reemplazar a las lumbreras, que para nosotros hoy son tan importantes como el sol. Sin el sol no habría vida en la tierra, y también la luna, que de una u otra manera hace tantas cosas importantes en relación con mantener el tema gravitatorio, las estaciones del año, las mareas y tantas otras cosas. Y por supuesto es una lumbrera en la noche también. No serán necesarias en el estado eterno porque la gloria de Dios brillará por siempre. Y el último tema que quiero repasar, este cuarto, es el famoso e importantísimo tema de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y les pongo este dibujo del tabernáculo porque ya en el huerto de Edén nosotros vimos que la presencia de Dios en medio de su pueblo es el gran tema, es el propósito, el plan A de Dios en relación con el ser humano. Pero cuando llegamos a la época de Moisés y Dios le da el modelo del tabernáculo y le dice que construya este templo ambulante, este santuario, porque será la habitación del Todopoderoso en medio de su pueblo, aquí hay una descripción bien interesante que es este lugar santísimo, ¿ya? Al cual podía entrar el sumo sacerdote solamente una vez al año y nadie más. El sumo sacerdote entraba en representación de todo el pueblo de Israel, pero nadie más en todo el mundo. Sin embargo, en la era de la iglesia, el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes y nos vuelve a cada uno de nosotros templos ambulantes. En otras palabras, la presencia de Dios nos invade por medio del Espíritu Santo. Y eso es un cambio de época, un cambio importantísimo y del cual podemos disfrutar en el presente. Pero en el estado eterno, como vimos, y la Nueva Jerusalén es un cubo como si fuese este lugar santísimo del tabernáculo, pero es la morada de Dios, es la presencia de Dios. Y nosotros ya no es que somos invadidos por esa presencia, sino que nosotros entramos directamente a la presencia de Dios y habitamos por siempre, por la eternidad, en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, en
Dios mismo. Y no creo que pueda haber una descripción más gloriosa de lo que nos espera en el futuro. Así que, insisto, podemos comenzar a gozarnos de esta perspectiva maravillosa que nos da esperanza, nos llena de ánimo y de fe, pero sin olvidar que tenemos los pies en el presente, en el cual tenemos una tarea muy importante por completar. ¿Me sigues? Ese era un breve repaso que quería hacer y nos vamos ahora con lo que nos resta del capítulo 22. Dice en estos primeros 2 versículos acerca de la certeza del regreso de Cristo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Vengo pronto. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. A veces en estos últimos versículos es posible que podamos tener cierta confusión de quién está hablando. A veces es claramente un ángel y a veces es claramente el Señor Jesús. Y a veces como que uno medio se confunde. Y lo importante es entender que toda esta revelación viene de nuestro Señor Jesús, aunque sea dicho en ocasiones por un ángel, que es el que está trayendo la revelación, el que le ha mostrado la ciudad santa que viene del cielo al apóstol Juan. A ese ángel es que Juan quiso adorar. Nuevamente, por segunda vez, metió la pata. Y fue un error, una confusión que yo me explico, como que Juan está realmente abrumado por todo lo que ha visto y ha recibido, y de pronto la gloria de un ángel que brilla con la gloria misma de Dios, y las palabras que salen del trono y que son del Señor Jesucristo, todo eso produce una confusión para un pobre ser humano que a final de cuentas no lo resiste cualquiera, y entonces en el deseo de adorar a Dios, adora a una criatura como un ángel, y claramente vamos a ver que se le prohíbe. Sin embargo, es fundamental reiterar algo que vimos en la sesión pasada, este énfasis en la divinidad de Jesucristo. Lo vimos en el capítulo 22, en los primeros versículos 1 al 3, se habló de la divinidad. También lo vimos anteriormente en el capítulo 21. Pero miren lo que tenemos acá. Y voy a subrayar nuevamente, leer lo que está subrayado porque es lo esencial para ahorrar un poquito de tiempo. En los primeros versículos del capítulo 22 decía: y salía del trono de Dios y del Cordero. Esta igualdad que es realmente muy importante. El trono de Dios y del Cordero nuevamente en el versículo 3. En los versículos 6 a 7 que acabamos de leer decía: el Señor, el Dios de los profetas. Y recuerden, de los espíritus de los profetas, y recuerden que está hablando todo el tiempo del Señor Jesús. Entonces aquí ya directamente lo llama Dios y dice: ha enviado a su ángel. En el Antiguo Testamento solo vemos a Dios Padre, a Yahweh, que envía a su ángel, el ángel de Yahweh, pero aquí es el Señor Jesús. Y nuevamente en el versículo 7 dice: vengo pronto. O sea, claramente está hablando de Jesús. Ahí está todas estas relaciones, que el mismo que está hablando y se dice el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, y que ha enviado a su ángel, es el que dice: vengo pronto. En los versículos 12 y 13, ya vengo pronto, otra vez, traigo conmigo mi galardón para recompensar. ¿Quién da recompensas sino solo Dios? Bueno, Jesús. Yo soy el alfa, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Declaraciones que hablan claramente de su eternidad, de su deidad, de ser el principio creador de todas las cosas. Es igualarlo completamente con Dios Padre. Así que este es un capítulo, parte del 21 también, pero sobre todo el 22, es eminentemente mesiánico en el sentido de proclamar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Si alguna vez tienes dudas sobre eso, este capítulo tiene que quitar toda duda sobre este maravilloso tema. Versículo 16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Otra vez, ahí nos da con claridad, si teníamos dudas en el versículo 6,
¿Quién es el que estaba enviando al ángel? Aquí en el versículo 16 lo dice con todas sus letras. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese título lo quería Satanás para sí, pero es de Jesús, es del Mesías. Entonces, ahí nuevamente características totalmente divinas. Y finalmente, versículos 20 y 21, ciertamente vengo pronto, ven Señor Jesús, exclama la iglesia, y Juan por supuesto también, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. O sea, nuevamente se enfatiza el origen de la gracia, no es solamente Dios Padre, sino Dios Hijo. Porque a fin de cuentas hay un solo Dios en tres personas, pero es un solo ser divino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Un tema de gran importancia que no puedo darle mucho más énfasis del que ya he hecho, pero es definitivamente es muy importante. Lo que hemos visto se ha enfatizado muchas veces ya que el libro contiene palabra de Dios, no es palabra humana, y por eso tiene esta bienaventuranza de aquellos que la leen, la comprenden, la apropian, la obedecen. Así es que es interesante que este libro de la Biblia contiene más promesas de bendición que cualquier otro libro en la Escritura. Y Juan dice que estas palabras que él está escribiendo son fieles y verdaderas, porque él está convencido de que está escribiendo palabra de Dios. Y eso, por supuesto, nos asegura el cumplimiento de todo lo que está escrito. Y si en algún momento pensábamos que tal vez Apocalipsis es un libro lleno de imaginación y lleno, ¿no es cierto?, de símbolos y cosas que tal vez no son tan literales, Juan quiere que entendamos de una vez y por todas que es palabra de Dios y por tanto toda y cada una se cumplirá. Así es que mantengamos esto en perspectiva, apropiémoslo, compartámoslo, porque es de verdad importante y urgente. Insisto en esta palabra, pronto, que aparece tantas veces ya aquí en este libro. Es la palabra griega tajos, que se construye mediante esta forma gramatical en tajos, o sea, en breve, pronto, ¿ok? Y esta palabra que aparece, ¿no es cierto?, repetidamente en el versículo 6 y 7, vengo pronto, pronto, ¿no es cierto?, dichoso el que obedece, estas palabras son fieles y verdaderas, etc. Y dice, versículo 10, no selles la palabra, el tiempo está cerca. Versículo 12, ya pronto vengo. Y en el versículo 20, vengo pronto. Este énfasis es re importante de entender, porque muchos críticos de la Biblia dicen que Juan simplemente se equivocó. Él creía que estas cosas ocurrirían muy, muy pronto, tal vez en su propia época. De hecho, el apóstol Pablo también, que escribió antes que Juan, también dice que él amaba la venida de Jesús y él creía hasta cierto punto que él podría ser uno de los que serían raptados. Él dice, los que estemos con vida en su regreso. Entonces, este sentido de inminencia, de que esto puede ocurrir en cualquier momento, es algo que pretenden estas palabras hacernos llegar a la mente y corazón. Es algo que va a suceder muy pronto, pero evidentemente no tan pronto como ellos, los apóstoles, percibían en su momento. En cada generación siempre hemos pensado los cristianos que puede ocurrir ya, y por supuesto los primeros que recibieron esto tenían el derecho de pensarlo así también. Pero esta palabra o esta construcción no solamente trata de decirnos que algo va a ocurrir muy pronto, o sea, muy rápido, sino más bien tiene la idea de que algo que va a ocurrir, cuando empiece a ocurrir, va a desarrollarse de manera muy vertiginosa. Esa es tal vez la forma mejor de entenderlo. Habla de la velocidad de la ejecución de las cosas cuando éstas ocurran. O sea, cuando se produzca finalmente el momento apropiado en el calendario de nuestro Señor,
esto será una cosa tras otra y se desarrollará todo rápidamente, vertiginosamente. ¿Me sigues? Es importante mantener eso en perspectiva. El libro de Apocalipsis comienza con el anuncio en el capítulo 1, versículo 7, de que Jesucristo vendrá. Y dice, viene en las nubes, todo ojo lo verá, y así comienza la revelación de Apocalipsis. Y termina asegurando este hecho maravilloso que definitivamente es el gran tema de este libro de revelaciones o de Apocalipsis. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el gran tema, y por eso a mí me encantó el capítulo 19, que lo vimos hace unas cuantas sesiones atrás, capítulo 19 de Apocalipsis, donde se relata la segunda venida. Es emocionante, es maravilloso, todo el libro es genial, pero cuando el Señor regresa, a mí me encanta. Hay una advertencia en Mateo 24, y que la vimos bastante ya atrás, cuando estábamos comenzando la serie, en las primeras sesiones. Mateo 24, versículos 42 al 44, dice: Por tanto estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, ¿se acuerdan que el Señor se compara con un ladrón que viene, pero no porque viene a robar, sino por lo vertiginoso, por lo rápido que esto ocurre y que siempre pilla a la gente de sorpresa? Bueno, si supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Y por eso les pongo este título, Preparados. Hermanos, estamos llegando al final. Y no ha sido solamente un estudio de curiosidades. Yo creo que tienen que ver de nuevo esta serie, ver los primeros capítulos cuando hablé de esto, y ahora con todo el conjunto de la enseñanza les va a hacer mucho, mucho más sentido. Tenemos que estar preparados. Este es el sentido de por qué Jesús habló tantas veces de velar y orar, de estar preparados, de hacer nuestra pega en este tiempo, aquí y ahora, pero estar realmente preparados espiritualmente, emocionalmente, físicamente, para lo que nos depara el regreso de Cristo. Es tan importante. La iglesia necesita vivir en perspectiva del futuro, pero con los pies bien puestos en el presente, sabiendo que no somos de este mundo, pero habitamos en este mundo hasta que el Señor nos saque. Y tenemos un trabajo que hacer. Y parte de ese trabajo es estar preparados, velando y orando. Al llegar al final de este libro, te pregunto, ¿estás preparado? ¿Te has llenado de susto tal vez? ¿De miedo sobre las revelaciones que hemos visto? ¿O te ha llenado de gozo, de entusiasmo, de esperanza, de ánimo? Y sobre todo, de fuego por compartir la palabra y llevarla hasta lo último de la tierra, porque entonces, dice el Señor, vendrá. Bueno, yo creo que eso es el resultado de una serie como esta. Y me sentiría decepcionado si no produce eso en tu corazón. Siguiente punto. El mandato a proclamar la profecía de este libro. Y comienzo por este punto número 1 de no adorar ángeles. Dicen los versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Súper interesante, insisto, yo creo que Juan realmente se confundió. Es una abrumadora situación en la que él está. De pronto no tiene claro si le está hablando a Jesús o un ángel, y él se postra a adorar a lo que él piensa en ese momento es Dios. Eso es lo que me imagino. Es el Señor Jesucristo. Así como hizo en la isla de Patmos cuando vio al Señor Jesucristo directamente, y en ese momento Jesús no impidió la adoración de Juan. Aquí sí, porque se trataba de un ángel y no del Señor. Juan afirma que lo que ha visto es revelación divina. No es producto de su fértil imaginación.
Y por eso él también reconoce con toda honestidad que aquí se equivocó y que pretendió adorar a un ángel. Y aunque fuera con buenas intenciones, el ángel le dijo: es inaceptable, Juan, no lo intentes, adora a Dios. Porque no se debe, no se puede adorar a ninguna criatura, ni a ninguna idea, ni a ningún personaje, ni ninguna actividad, nada aparte de Dios. El ser humano fue creado para adorar, así como fuimos creados para tener fe. Y tenemos que saber dónde colocar nuestra fe y dónde colocar nuestra adoración. Y aquí el ángel nos dice en muy breves palabras el resumen de todo el libro. Tú adora a Dios. Precisamente vemos este contraste cuando el anticristo pretende que se le adore y Satanás pretende que se le adore y se forma una imagen y le ponen la marca a la gente y la obliga. Pero el ángel dice con toda claridad: tú escoge bien, tú adora a Dios. Y por eso la prohibición del ángel es tajante. Aunque hubiera buenas intenciones de parte de Juan e incluso confusión, pero no se puede. Es interesante que la adoración a los ángeles encontró ciertos adherentes en la iglesia temprana, así como ocurría en el judaísmo, también de la época del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 18, Pablo le dice: no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Fíjense. De paso nos dice que existían ya estas personas tan equivocadas que rendían culto a los ángeles. No se puede hacer, definitivamente. Y aquí puse esta imagen de varios ángeles que en la tradición judía y también en la nueva era que hay ahora, ¿no es cierto?, donde muchos proclaman la adoración y la amistad con los ángeles. Es algo que les digo, no se debe, no se puede hacer. Eso induce al enojo de Dios. Aunque conozcamos a un ángel, aunque le sepamos el nombre, aunque tengamos por amigos a los ángeles, porque son amigos, son siervos de Dios puestos a nuestro servicio. Y por tanto nos cuidan, nos protegen, nos guían, nos ayudan en muchas circunstancias. Y debemos tener gratitud, por supuesto, hacia ellos, pero son consiervos. Nunca, nunca adorarles. ¿De acuerdo? Aunque veas a uno, no se te ocurra adorarlo, porque es solo a Dios. Por otra parte, está este mandato tan importante a proclamar la palabra. Dicen los versículos 10 y 11. Y me dijo también: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea justo siga siendo, quien sea injusto, siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia, y quien sea santo siga santificándose. Interesante esto. El versículo 10, en primer lugar, habla de no sellar la profecía, a diferencia de lo que se le dijo al profeta Daniel, a quien se le ordenó sellar precisamente el contenido del libro que se le había revelado, porque el cumplimiento de lo que se le dio a Juan era para un futuro muy, muy lejano. En cambio, para Juan la cosa es diferente, porque teniendo la revelación completa del Nuevo Testamento y por tanto juntándola con el Antiguo, tenemos la Escritura, toda la revelación canónica, ¿verdad? Teniendo ya todo eso y ahora con este último libro, no debe sellarse, no debe impedirse de ninguna manera. Por el contrario, es necesario proclamarla con fidelidad y con urgencia, como dice incluso Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Es necesario proclamarla a todos los vientos. El apóstol Juan se esforzó por explicarnos por medio de figuras, símbolos, todo tipo de expresiones, estas cosas que él vio y que son más allá de la comprensión humana. Pero ahora nos dice, esto está abierto y debe ser proclamado a todas partes, porque la crisis es inminente. Y la verdad que la crisis ya comenzó a ser inminente desde la época de Juan. El mismo Juan en una de sus cartas dijo que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. Y claro, el laboratorio del mal se puso en actividad de inmediato después de la obra completa de Jesús en la cruz,
porque vendría la iglesia, vienen los representantes de Cristo con una autoridad nunca antes vista en la antigüedad, y por tanto el mal se puso a funcionar. El espíritu de anticristo ya estaba en el siglo I, aunque vendrá un personaje con ese espíritu de manera muy plena en la semana 70, y que seguramente ya está de alguna manera en función, y que es este personaje que conocemos como la bestia, o el cuerno pequeño de Daniel, ¿no es cierto?, o el anticristo. Pues bien, esto debe ser proclamado. Yo creo que el tema de Apocalipsis le fascina a muchas personas. Siempre que hablo de Apocalipsis hay concurrencia. Pero la verdad es que no tiene que ser simplemente un tema de curiosidad o de fascinación, sino que el propósito fundamental de este libro es llamar a las personas al arrepentimiento. Y si no lo entendemos, no hemos captado la esencia de este último libro de la Biblia. Dios quiere que las personas procedan al arrepentimiento porque quiere salvar al ser humano y no que se pierda. Es un libro evangelístico, igual que casi toda la Biblia. Es un libro que pretende que nos volvamos a Dios. Y no me canso de decirles que necesitan, hermanos, necesitamos entender que Dios ama al mundo, ama al ser humano y desea llegar hasta el último rincón para que lo conozca la gente, y cuenta con nosotros para eso. Al final, en el siguiente versículo, en el versículo 11, aparece una expresión medio enigmática, que pareciera como que Dios quiere que la gente siga siendo mala y los buenos sigan siendo buenos, y como ya no hay más vuelta que darle. Y evidentemente no quiere decir eso. Más bien, trata de decirnos que la relación con el bien y el mal está en estrecha relación con lo que las personas decidan a partir de la palabra de Dios, y en especial con esta profecía de Apocalipsis. Aquellos que rechacen la profecía de Apocalipsis simplemente como una curiosidad histórica van a ser los que persistan en su maldad. Pero aquellos que la reciban con humildad, con fuego, con ánimo, y se pongan a trabajar como el Señor espera, son los que permanecen en la pureza, permanecen santificándose y buscando más y más de Dios. Es difícil cambiar a último momento, mis hermanos. Cuando uno toma una decisión de vida, esa forma de vida llega a formar parte de nuestro carácter. Y después, como algunos piensan, bueno, a último momento me arrepiento. Total, Dios perdona a todos, aunque sea en el último momento, como le pasó al ladrón al lado de Jesús en la cruz. No, mis hermanos, no es tan sencillo. Si de verdad estamos rechazando, y nuestro carácter se va amoldando a los hábitos pecaminosos que decidimos adoptar en nuestra vida, después es muy difícil cambiar. Y por eso esta expresión es importante. El que es malo, permanecerá siendo malo, porque rechaza el único camino, el único medio para cambiar, que es la revelación del Señor y el poder que tiene a través del Espíritu Santo. Después nos dice en los versículos 12 al 15, miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Esta palabra que aparece aquí, los pervertidos, en el original dice los perros. Y quiero hacer una pequeña mención sobre eso, sobre los perros que dice aquí, los pervertidos. Evidentemente esto recalca otra vez el tema de la segunda venida y la divinidad de Jesús diciendo yo traigo mi galardón, o sea, traigo yo las recompensas. ¿Y quién mejor que Él, que dio su vida por la humanidad para traer recompensas, tanto para bien como para mal? Para los inicuos, para los que rechacen a esta revelación, para los que rechacen a Jesús con toda su bondad a través de la historia, va a ser lo que dice Mateo 25:41, apártense de mí. Pero para los justos, los que amamos su venida, va a significar vengan benditos de mi Padre.
que es lo que dice Mateo 25, versículo 34. Esas dos cosas tan en oposición, tan contrastadas, es lo que significa la venida de Jesús. O sea, su galardón es para bien, para bendición de los que esperamos su venida, porque le hemos amado y le hemos creído. Pero es un terrible juicio para los que le rechazan. Y estas expresiones mesiánicas y por supuesto divinas, el alfa y la omega, o sea, Jesucristo es la causa absoluta de la historia. Por eso usa la primera letra y la última letra del alfabeto griego, alfa y omega. Es el principio de todo. Por eso se llama también el principio y el fin. Significa que Jesús existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y es plenamente calificado para ser, por tanto, el juez de la humanidad. Y la última expresión dice el primero y el último. ¿Qué más divino puede ser eso? Es una forma de hablar de que es el creador del universo y el sustentador, por su providencia, de todas las cosas. Por tanto, es Él mismo quien llevará todo el universo a su consumación final. En el versículo 14 encontramos la séptima y última bienaventuranza de este libro, y es lindo que le vayas poniendo al lado, ¿no es cierto?, en tu Biblia, en el versículo 14, bienaventuranza número 7. En el versículo 15, el Señor quiere que quede claro nuevamente, como ya hemos visto antes, quienes definitivamente no tendrán vida eterna, quienes definitivamente no participarán del árbol de la vida, de estar escritos sus nombres en el libro de la vida, del agua de la vida y de la ciudad santa de la Nueva Jerusalén. Estas personas no estarán. Y la primera palabra que usa ahí, los perros. Mira, perro es un animal inmundo según la ley mosaica. Y ese es el trasfondo principal de esto, es el trasfondo del Antiguo Testamento. También esta palabra se usó en Deuteronomio capítulo 23, versículos 17 y 18, para hablar de los prostitutos en los ritos de fertilidad de la antigüedad. Porque en esos ritos de fertilidad se usaban mujeres, que eran las sacerdotisas sagradas, que eran prostitutas del templo, con las cuales se tenían relaciones sexuales para motivar, a través de esta magia simpatética o imitativa, para motivar a los dioses a fertilizar la tierra, a fertilizar el ganado, a fertilizar una familia, etc. Pero no solamente se usaban mujeres como prostitutas sagradas, sino también hombres homosexuales. Y esta prostitución homosexual es llamada en la Biblia perros. Miren, no es el momento de hablar sobre el tema de identidad de género y ese tipo de cosas. No creo que sea el libro más apropiado para hablar de eso. Hay que hacer un estudio sobre ese tema, pero es mucho más amplio que simplemente un versículo. Pero el punto acá es que principalmente habla de algo abominable, y no quiero centrarlo específicamente en el asunto de la homosexualidad, que a mi juicio es un pecado tan grave como el adulterio y la fornicación heterosexual. No es uno más grave que otro, son pecados, y si uno lo hace a propósito, si uno lo hace a sabiendas, y si uno hace que eso le desagrada a Dios, eso de ir en contra de lo que Dios dice, te descalifica de llegar a ser un hijo de Dios. El amor, hermanos queridos, no justifica el pecado. Un homosexual puede amar a otra persona, y eso es lindo que pueda amar, pero no justifica hacer algo que a Dios desagrada. Un heterosexual puede amar a otra mujer aparte de su esposa, pero Dios no justifica ese pecado. Esto no significa que una persona pueda perder la salvación, porque no está hablando de eso, si es que comete un pecado. Habla de personas que deciden establecer una forma de vida continua en oposición a la revelación de Dios. Porque si nosotros pudiéramos escoger qué creer de la Biblia y qué no, entonces nosotros somos dioses de Dios. Pero si Dios existe y Él ha revelado su palabra, Él tiene la razón. Y si nosotros queremos llegar a Dios y ser hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo, algo que está revelado en su palabra, entonces lo demás de su palabra tiene que ser igual de normativo para nosotros. Y nosotros somos libres
para aceptar lo que Dios ha dicho o rechazarlo, pero también para asumir, por tanto, las consecuencias. Así es que, en resumen, en la cultura hebrea, este primer apelativo, perro, es una criatura despreciable, fundamentalmente, independiente para qué cosas se hayan usado, porque se usó para otras cosas también. Los judíos hablaban de los gentiles, o sea, de los no judíos, como perros. O sea, se usó para muchas cosas, de todo lo que era abominable y despreciable. Simplemente hago esta mención porque más de alguien va a decir que aquí está hablando específicamente de la homosexualidad, y no, mis hermanos. Habla de todo aquello que está opuesto a Dios y que es abominable, y se usa la palabra más fuerte para describir aquello. Y por supuesto habla de otras cosas como hechiceros, homicidas, fornicarios, idólatras, etc., que básicamente, incluso los mentirosos al final, son todos aquellos que han seguido a su líder, el diablo, porque el diablo es así, y el diablo es el engañador del mundo y el homicida por antonomasia. El diablo es el líder de estas personas y por tanto tendrán la perdición del diablo y compartirán el infierno con el diablo por toda una eternidad. ¿Es eso justo? Bueno, es justicia total, aunque sea terrible, y que por supuesto no se lo deseo a nadie. Pero somos libres, y cada uno tiene que escoger no solamente qué creer, sino a través de ello también su destino eterno. El libro va concluyendo, y en los versículos 16 y 17 tenemos la invitación del Espíritu y de la novia. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Esta es la única vez en todo el libro de Apocalipsis que Jesús usa su nombre humano, Jesús. Es la única vez. Y siempre ese nombre tiene que ver con su obra humana, o sea, la muerte en la cruz y la resurrección. Es maravilloso que al final del libro nos diga, yo soy el que hice todas estas cosas por ustedes y ahora vengo pronto. Pero después da otros títulos divinos, así como ya vimos antes, como por ejemplo este, yo soy la raíz y el linaje de David. Con eso nos quiere decir que históricamente hablando, él es un descendiente de David, pero al mismo tiempo es la raíz, es la esencia misma del propósito de Dios a través de David, que fue establecer este pacto davídico, el pacto mesiánico. Jesús fue el fundador de la Nueva Jerusalén, así como David fue el fundador de la primera, de la antigua Jerusalén. Todas estas promesas mesiánicas en relación con la familia de David se cumplen completamente en Jesús. Y también dice que es la estrella resplandeciente de la mañana, porque de verdad la venida del Señor será como un nuevo inicio para el universo, para todo, una estrella maravillosa que viene a hacer nuevas todas las cosas para una nueva y maravillosa era. Por supuesto, trae a la memoria la profecía de Balaam en Números capítulo 24, estúdialo ahí, es una profecía genial. Y también la promesa que el Señor Jesús le hizo a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, versículo 28 de este libro de Apocalipsis. Estudia esas cosas, no tengo tiempo de darle más vueltas, se me va el tiempo, corre el tiempo, pero te doy algunos de estos datos para que veas cómo la Escritura finalmente se va juntando, tiene esta unidad de propósito, de pensamiento, porque detrás hay una gran y maravillosa mente que es la de nuestro Señor. El Espíritu y la esposa dicen, ¿no es cierto? Vengan. Seguramente es un llamado a las congregaciones que estaban leyendo estas cartas para que se pongan de pie al final del libro de Apocalipsis y digan, sí, Señor, ven. Y ahí está la palabra en arameo, Maranatha, ¿no es cierto? Y yo me imagino una iglesia, todas las iglesias juntas, la gente puesta de pie y clamando a viva voz, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Nosotros no tenemos miedo, porque la muerte para nosotros es una promoción. Lo único que queremos es que vengas por tu iglesia, por tu esposa, por tu novia. Queremos que se cumplan estas cosas y que la justicia de Dios salga
y finalmente la gloria de Dios llene todo el mundo, como las aguas cubren el mar. Así dice el profeta Habacuc, y es lo que veremos un día. Así es que aquí hay una segunda invitación todavía a venir y tomar gratuitamente del agua de la vida. Y estamos llegando al final del libro y todavía está esta desesperación porque la gente reciba de Jesucristo gratuitamente, porque todavía hay gracia, todavía hay oportunidad. Por eso les digo, si este es un libro muy evangelístico, es un libro que debe leerse en las iglesias y que debe estudiarse en las iglesias y frente a los inconversos, no para meterles miedo, sino para que vean. Hasta el último capítulo está esta invitación: vengan y beban gratuitamente del agua de la vida, porque hoy es el día de la salvación. Y después de esto, mis hermanos, juicio. Y ya nos dijo el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque cuando uno cae sin tener a Jesucristo en el corazón, no cae para bendición, ni para una balanza de lo bueno y lo malo que uno ha hecho. No, es lamentablemente para juicio. Una advertencia final. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está escrito en este libro. Ambos versículos vienen de la boca de Jesús y son una tremenda advertencia. Es una doble advertencia, para quitar o para añadir. Algo similar a lo que ocurrió al finalizar el Pentateuco. Moisés lo dice en Deuteronomio, ¿no es cierto? Y también en el libro de Proverbios se habla de estas advertencias a quitar o agregar a la revelación. Aquellos que rechacen la profecía van a recibir serio daño, así como aquellos que le agreguen tratando de tergiversar estas palabras que son tan importantes para la humanidad. En el huerto de Edén, Satanás tergiversó la palabra y propuso una palabra dos, como quien dice: crean en mi palabra y no en la de Dios. Y ya conocemos los resultados. Fue desastroso para la humanidad. No hagamos lo mismo, ni con Apocalipsis, ni con ningún otro libro de la Escritura. Hay que ser respetuosos. Nadie ha podido hasta ahora destruir la revelación de la Escritura porque es firme, es potente, es maravillosa. Si no, yo no sería pastor ni cristiano. Es tremenda la Escritura. Nadie en estos miles de años ha podido probar que está equivocada. Así que vale la pena entender que viene de Dios y que se nos pide respetarla, creerla y por supuesto ponerla en práctica. Y últimos dos versículos, esta despedida. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y ahí está la palabra que no aparece aquí, pero que, como lo dice Pablo en 1 Corintios 16, 22, en esta transliteración del arameo, ¿no es cierto? Transliteración al griego sería Maranatha, ¿no es cierto? Y eso es lo que está aquí detrás. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Muy interesante final. Para aquellos que creen en Jesús, estas palabras son de tremendo ánimo y de verdaderamente de esperanza. Deseamos su regreso. ¿Lo deseas? ¿Lo deseas? Me encantaría que pudieras decirme un gran amén. Me encantaría que me escribieras un gran amén en los comentarios. Me encantaría que cuando nos viéramos pudiéramos mirarnos a los ojos y decir: Maranatha, viene el Señor Jesús, y decir: sí, ven pronto. Pero por supuesto, para aquellos que rechacen esta profecía y que han tomado estas palabras como una curiosidad del mundo antiguo sin creerla ni apropiarlo para su propia vida, claro, estas palabras finales deben sonar como una advertencia, porque Jesús viene y viene pronto. ¿Podemos cada uno de nosotros entonces unirnos a estas palabras? Amén. Ven, Señor Jesús. Es la confesión más antigua de la iglesia y yo quiero ser parte de esa tradición, de los que confiesan que amamos su venida, que esperamos su venida.
Una vez más, en el último versículo y en el penúltimo se reitera la venida del Señor. Y hay que recordar que cuando Jesús vino por primera vez, solo unos pocos vieron su gloria. Pero cuando venga por segunda vez, el mundo entero se dará cuenta. Y su gloria cubrirá el mundo. Y todo el mundo la verá. Porque su deidad será clara para todos. Para aquellos que lo hemos aceptado es un momento maravilloso. Pero para los demás, como dije tantas veces ya, es un momento de juicio. Es curioso el final de este libro porque termina como una epístola. Siendo un libro profético, un libro apocalíptico, termina igual que una epístola. Y claro, hace juego con las primeras cartas que se mandaron a las iglesias. Por eso termina diciendo: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Así terminan las cartas de Pablo, por ejemplo. Qué bueno que un libro tan complejo y un libro tan dramático como este termine mandando gracia. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Eso es lo que les deseamos, mis hermanos, a todos los que están escuchando esto. Eso es lo que les deseo a todos los que lleguen a ver estas filmaciones. Eso es lo que deseo para este mundo, que la gracia del Señor sea la que lleguen a conocer y no el juicio. Eso, pues, mis queridos, ha sido un gusto para mí y no un susto. No permitas que estas enseñanzas pasen al baúl de los recuerdos. Tú, igual que yo, eres llamado a proclamar todas estas cosas, estas enseñanzas, porque esta profecía no debe quedar sellada. Y es tu responsabilidad, ahora que la has recibido, no permitir aquello. Dios les bendiga. Y será hasta otra oportunidad. Amén. Padre, bendice a tu pueblo, usa tu palabra, que no vuelva a ti vacía. Ayúdanos a entenderla profundamente, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla por obra. Esto que te he pedido tantas veces a través de esta serie, con estas mismas palabras termino hoy diciendo: Maranata, mi Señor, ven pronto, bendice y cuida a tu iglesia. Y Señor, ayúdanos a ganar todavía uno más en este mundo. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao.